En 1983, el criptógrafo estadounidense David Chaum concibió un sistema criptográfico monetario electrónico llamado eCash. Más tarde, en 1995, implementó DigiCash, que utilizaba la criptografía para volver anónimas las transacciones de dinero, aunque con una emisión y liquidación de pagos centralizados. Este sistema requería un software para retirar dinero de un banco y designar claves cifradas específicas antes de que puedan enviarse a un destinatario. Esto permitió que la moneda digital no fuera rastreable por el banco emisor, el gobierno o cualquier otro tercero. El concepto o idea de criptomoneda fue descrita por primera vez por Wayne Dyer en 1998, donde propuso la idea de crear un nuevo tipo de dinero descentralizado que usara la criptografía como medio de control, mientras que la primera criptomoneda que se creó fue el Bitcoin, creada en 2009 por el desarrollador de seudónimo Satoshi Nakamoto, el cual usa el conjunto de funciones criptográficas SHA-2, exactamente el SHA-256, como su esquema POW, prueba de trabajo. En 2008, durante la crisis financiera mundial, una persona o un grupo de personas cuya verdadera identidad aún es desconocida se presentó con el seudónimo de Satoshi Nakamoto. Nakamoto, el 1 de noviembre, publicó un documento técnico de lo que llamó Bitcoin en el sitio web de la fundación P2P, Peer-to-Peer. El Bitcoin, un sistema efectivo electrónico de igual a igual, puso de manifiesto su nueva visión del dinero electrónico. De esta manera se presenta por primera vez el concepto del Bitcoin al mundo y es así como nacen las criptomonedas. Después, el 3 de enero del 2009 se da su nacimiento oficial cuando el primer Bitcoin sale a la luz como parte del primer bloque de 50 Bitcoins llamado Genesis. De acuerdo con la idea de Satoshi Nakamoto, el software de código abierto fue diseñado y lanzado en la red P2P. Se construyó sobre él, lo que convierte al Bitcoin en una moneda digital encriptada en el formato P2P. Desde su creación, las criptomonedas han ido ganando paulatinamente la atención del público en general y de los medios de comunicación. Desde el 2011, el interés ha aumentado rápidamente, en especial durante el ascenso vertiginoso de Bitcoin en abril del 2013. Pero, ¿qué son las criptomonedas? Una criptomoneda es un activo digital que emplea un cifrado criptográfico para garantizar su titularidad y asegurar la integridad de las transacciones y controlar la creación de unidades adicionales, es decir, evitar que alguien pueda hacer copias como haríamos, por ejemplo, con una foto. Estas monedas no existen de forma física, se almacenan en una cartera digital. Es un tipo de moneda digital que utiliza la criptografía para proporcionar un sistema de pago seguro. Estas técnicas de cifrado sirven para regular las generaciones de unidades monetarias y verificar las transferencias de fondos. No necesitan de un banco central u otra institución que las controle. Son aquellas que no existen de forma física, pero que sirven como moneda de intercambio, permitiendo transacciones instantáneas a través de Internet y sin importar las fronteras. El 3 de enero del año 2009 fueron minados los primeros 50 Bitcoins del mundo. Hoy ya circulan más de 17.4 millones de unidades. Cada 10 minutos se emiten 12.5 monedas nuevas al sistema. El 5 de octubre del 2009, el primer cambio del Bitcoin se estableció a un tipo de cambio de $1 por Bitcoin, calculándose en base al costo de la electricidad que en ese entonces se necesitaba para producir la criptomoneda. La primera burbuja del Bitcoin alcanzó un pico de $35 por unidad el 11 de junio del año 2011, lo que equivale a un incremento del 4.999% con respecto a su precio original. En los meses que siguieron, el precio se desplomó un 94.3% hasta un mínimo de $2 por Bitcoin, que tocó el 21 de noviembre del mismo año. La segunda burbuja del Bitcoin llegó a un máximo de $259 el 10 de abril del año 2013, un aumento del 12.850% en menos de 17 meses. 2 días después, el precio de la moneda digital
cotizaba a $45 por unidad, una corrección del 82.6%. La tercera burbuja del Bitcoin no se hizo esperar. El 29 de noviembre del 2013, la criptomoneda alcanzó un nuevo máximo anual de $1.141, lo que equivale a una subida del 2.435% en solo 30 semanas. La corrección subsiguiente fue la más larga en la historia de la moneda virtual, que tocó un mínimo de $152 por unidad el 18 de agosto del año 2015. Es decir, el precio se derrumbó un 86.7% a lo largo de 21 meses. Y así el Bitcoin a través de los años ha tenido varias burbujas. Desde el 2017 a la fecha pasó de cotizarse a 19.891 la unidad a cotizarse hasta $65.000 la unidad al 21 de octubre del 2021. Pero, ¿cuántas criptomonedas o criptodivisas existen? Hoy en día existen más de 10.000 monedas virtuales en todo el mundo y subiendo. Además, cada poco tiempo aparece una nueva que se crea mediante un proceso denominado ICO. Lo que diferencia a todas estas divisas es la tecnología, la encriptación y la filosofía que utilizan. La mayoría de las criptodivisas utilizan la tecnología blockchain, pero no es la única. Con la creación de nuevas criptodivisas han aparecido nuevas plataformas para enviar, recibir y comprar distintos tipos de criptomonedas, como por ejemplo el Bitcoin Cash, Ethereum y Litecoin. Sin embargo, no hemos de confundir estas redes con los wallets ni con las plataformas de compra-venta de criptomonedas. Existen plataformas como Coinbase y Binance, que son tanto plataformas de compra-venta como monederos digitales que permiten operar con criptodivisas o criptomonedas de forma sencilla y segura. Las últimas noticias del auge del blockchain pronostican cada vez más la consolidación de las divisas virtuales y también la llegada de más y más inversores. Incluso los gobiernos ya han empezado a comprar estos activos. Te contamos cuáles son las criptodivisas del momento y las que parecen tener más futuro. Para ello te plantearemos las 10 monedas más capitalizadas del mercado. Dentro del ranking de las 10 criptomonedas más famosas está el Bitcoin como número 1, el Ethereum, el Cardano, el Tether, Binance Coin, el Ripple, Dogecoin, USD Coin, Polkadot y Solana. ¿Y cuáles son las características de las criptomonedas? Las principales características de las criptomonedas son criptografía. Utilizan técnica de cifrado para realizar cobro y pagos seguros. Descentralización. No necesitan ser controladas por ninguna institución. No hay posibilidad de falsificación o duplicación. Un sistema criptográfico protege a los usuarios. 3. No hay intermediarios. Contacto directo persona a persona. Las transacciones son irreversibles. Una vez se efectúa el pago, no hay posibilidad de cancelación. 4. Se pueden intercambiar por otras divisas. Y 5. Privacidad de uso. No es necesario revelar tu identidad al hacer negocios. ¿Y qué ventajas y desventajas tienen las criptomonedas? Las ventajas principales que caracterizan a las criptomonedas la podemos definir en la siguiente. 1. Bajos costos de transacción como consecuencia de la no presencia de intermediarios. 2. Seguridad, pues cada moneda pertenece solo a su dueño. 3. Transparencia, ya que las transacciones se incorporan en un registro de acceso libre. Y 4. Se acumulan en un espacio ínfimo como es un USB.
Por su parte, las desventajas las podemos enumerar en 1. Volatilidad de sus precios. 2. Falta de aceptación actual por alguna empresa. 3. Al no necesitar un regulador como el gobierno o el Banco Central y proporcionar privacidad, pueden ser utilizadas para transacciones ilegales. Y por último, de seguro has escuchado el término de minar criptomonedas y te has preguntado qué es la minería de criptomonedas y qué uso tiene. La minería de criptomonedas puede definirse como un proceso computacional por el cual se crean las criptomonedas. Básicamente, este proceso consiste en que cientos de miles de computadoras muy poderosas trabajan en conjunto para resolver un acertijo. Este acertijo es realmente complejo, tan complejo que una computadora promedio tardaría millones de años en realizarlo. Sin embargo, los mineros de criptomonedas son por lo general hardware muy poderoso y especializado en realizar esta tarea muy rápida y eficiente. Y por esa razón puede realizar este trabajo en pocos minutos. Todo este trabajo se da bajo un protocolo que recibe el nombre de Proof of Work o prueba de trabajo POW, el cual es el primer algoritmo usado en una criptomoneda Bitcoin y que hasta el momento acumula la mayor cantidad de poder computacional en todo el planeta. Por otro lado, vale destacar que el trabajo de minar Bitcoin es costoso, muy costoso. Los mineros consumen electricidad, necesitan mantenimiento, conexión a internet y una infraestructura que garantice su trabajo. Así que por ello los mineros reciben una recompensa económica por todo ese trabajo. Esa compensación es dada por la recompensa de bloque, lo cual se genera con cada nuevo bloque que es minado con éxito en un blockchain. Es decir, cuando un minero resuelve un acertijo POW, este puede generar un bloque, incluir la transacción dentro de la red que desee en el bloque y tomar la recompensa del bloque junto con la comisión de las transacciones que han incluido en ese nuevo bloque. Esa es su recompensa por el trabajo realizado. Ahí comienza a nacer el valor BTC como moneda. Y lo mejor de todo es que todo el proceso corre de forma descentralizada. Cuando minas criptomonedas, pones el poder de procesamiento de tu hardware al servicio de una red, llámese Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Monero, etc. Estas redes de criptomonedas necesitan el poder de tu equipo para confirmar que las transacciones de sus usuarios son válidas. Todas las transacciones válidas son agrupadas en un bloque que luego añaden a los blockchain, procesando así los lotes de operaciones comerciales.